Bueno, pues comienzo yo, como es habitual, dando las buenas tardes en primer lugar a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, doña Noelia Losada, a los amigos del Club Liberal 1812, a estimados socios, señoras, señores. Yo creo que uno de los compromisos de nuestro club, más allá de la defensa y difusión del liberalismo, es hacernos eco de aquellos asuntos que ocupan y preocupan al devenir diario de nuestra querida Málaga. Es por eso que hoy traemos a debate un tema no exento de polémica, controvertido y creemos de interés para los malagueños, el titulado El solar de la historia, fundamentos para el debate. Por ello, hoy nos acompaña esta tarde prestigiosos profesionales a los que sin duda agradecemos su colaboración, que con sus conocimientos sin duda nos ayudarán a disponer de una mayor y más precisa información sobre este tema. Nos acompañan y participan don Manuel Olmedo, don Rafael Martín Delgado, don José María Romero y doña... Oh. Perdona, voy a anular el micrófono de todos, ¿vale? Y Rafael, activa el tuyo. Además está rota. Las evoluciones en caliente. Perdón, ¿no se me ha oído entonces? Sí, el final se ha cortado, no sé qué ha pasado, Rafael. He anulado a todo el mundo, solo puedes hablar tú. Bueno, todo no lo voy a repetir. Creo que me he quedado en la amplitud del currículum, ¿no? Y que pedíamos disculpas porque lo hemos tenido que resumir por la amplitud que tienen sus currículums, de los participantes. Y, por supuesto, queremos dejar claro desde el principio que el club no mantiene ninguna posición sobre este asunto. Y es por eso que traemos a esta tribuna a expertos profesionales para que nos expliquen y nos cuenten. Brevemente voy a decir que el Club Liberal, para los que no los conozcan, el Club Liberal 1812 es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todas aquellas personas que se sienten liberales y que se comprometen a difundir y defender dicha ideología. Este club no tiene nada que ver con partido político alguno y nuestras actividades culturales consisten, entre otros, en conferencias, tertulias, mesas redondas, artículos, y para aquellas personas que quieran conocernos mejor, pueden entrar en nuestra página web, que es www.clubliberal1812málaga.com. Y nada más, paso la palabra a María Montiel, que procederá posteriormente, ahora nos va a dar una serie de normas, a presentar a los ponentes de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, en primer lugar, desde el club queremos, en mitad de esta pandemia, guardamos en la memoria a los fallecidos y a sus familiares y a las personas que están pasando un momento difícil en esta situación. Y ahora voy a pasar a nombrar las normas de participación. Bien, este va a ser un debate con 4 ponentes, bajo el tema del solar de la historia, fundamentos para un debate, y vamos a realizar, el orden va a ser el director Jesús Pérez Lanzas va a hacer una pequeña introducción sobre el tema y después se le va a dar el turno de palabra a cada uno de los ponentes, que va a tener un tiempo para exponer sus ideas y a posteriori el público, los oyentes, vamos a poder hacerles preguntas directas o en general, o vamos a poder también aportar alguna propuesta, ¿no? Y las normas para participar va a ser, el público va a tener opción de preguntar a través del chat y esas preguntas se les realizarán a los ponentes según por el orden de aparición en el chat. Las preguntas deben ser sobre el tema propuesto y de una forma clara y concisa,
También se respetará la opinión de todos y no se insultará ni se menospreciarán opiniones diferentes. Y se evitará la discusión directa entre dos o más intervinientes, salvo alusiones directas que se le dará derecho de respuesta. Por último, recordar que tenemos que tener durante toda la videoconferencia los micrófonos silenciados para escuchar mejor a los ponentes. Bien, con esto le paso la palabra a Jesús Pérez Lanzac para la introducción al debate. Gracias, María. Bueno, nosotros lo que pretendemos es realizar un debate entre expertos, un debate que sea suficientemente ilustrado para que se pueda adoptar luego una decisión. Nos apartamos de las pautas del discurso inmediato político y dejamos las responsabilidades de los que tienen que tomar la decisión, pues que sean suficientemente ilustrados y fundamentados para tomar una decisión que afecta a toda la ciudad. En principio, entendemos que es lógico que se terminen los estudios de arqueología, como así por lo visto se ha solicitado de la Junta de Andalucía, que permita las excavaciones hasta el límite donde no haya ninguna huella arqueológica. Esto es muy importante, pero desde mi punto de vista no es lo fundamental, por lo que luego diremos. En principio hay tres grandes propuestas, ¿no? A grandes rasgos. Una de ellas es mantener el parcelario, la estructura parcelaria de la única plaza decimonónica realmente no residual que existe en Málaga. Las otras son más o menos de carácter residual. Esta está bien estructurada, tiene su carácter, como digo, decimonónico, e incluso la normativa, tanto del PEPRI, del mantenimiento de la estructura parcelaria, como incluso remontándonos a otra época, la ley Flavia Malacitana ya decía que en el momento que hubiera un solar sin edificar, tenía el propietario un año de plazo para edificarla. Es decir, que en principio existe una tendencia a edificar y cerrar esa plaza estructurada, la Plaza de la Merced. Pero por otro lado, tenemos que saber qué tipo de edificio, qué tipología, qué uso se le van a dar. Está claro que a nivel de arquitectura no existe ningún problema en bajar e incorporar en su momento los restos arqueológicos, con el rango que tenga, a una edificación. Tenemos el ejemplo del Museo Picasso, el ejemplo del Rectorado, o incluso en la misma Plaza de la Merced, en calle Álamos número 5, hay un edificio privado que se le condicionó la licencia a mantener unos restos arqueológicos que están incorporados a ese edificio. La verdad es que tampoco es muy visitado por la población, mucha gente ni lo conoce siquiera. Y una tercera cuestión sería dejar el espacio abierto, dejar esa plaza no cerrada, sino liberalizar espacio de uso ciudadano. Lo que daría también una perspectiva a esa ladera de Gibralfaro, que sería un punto de inflexión en recomponer toda esa zona con un uso realmente del ciudadano, no edificatorio. Esta tercera solución, pues entiendo, lo digo como lo dije anteriormente, quizás los restos arqueológicos no tengan el rango suficiente como para mantenerlo y digamos, colmatar como única posibilidad ese solar, que incluso pueden ser incorporados a esta edificación, pero sí es cierto que liberaliza una visualización de la ladera sur oeste de Gibralfaro y da unas perspectivas bastante diferentes. Digamos que esos son tres rasgos. Yo estoy convencido de que se llegará a algún tipo de solución ecléctica, porque no es apetecible bajar a una cota de -10. Vamos, a mí personalmente, me imagino que a mucha gente tampoco sería un uso que diga, bueno, vamos a bajar a la cota -10. Bueno, no me parece adecuado. De todas maneras, así por lo visto está planteado en una propuesta de anteproyecto que se ha presentado. Con estas líneas, digamos, el debate, nos gustaría saber que en esa solución ecléctica, qué tipo de edificio, decía alguien, algún experto, que tendría que ser un edificio de una calidad tremenda para poder permitir esa ocupación y cerrar esa Plaza de la Merced. Tenía que tener una calidad de edificio, una genialidad arquitectónica. Y no mantenerlo con una, digamos, vulgaridad o, digamos, un cierre con esa parcela que no sea suficientemente atractiva. Con estos grandes rasgos, yo creo que las opiniones de los expertos nos van a permitir fundamentar mejor
cualquier decisión que se adopte. Por mi parte, nada más por ahora. Muchas gracias. Voy a presentar al ponente que va a hablar primero, Rafael Martín Delgado. Tiene el título de arquitecto desde 1970 por la Escuela de Madrid. Trabajó en un estudio de arquitectura en Londres hasta que formó su propio estudio con la arquitecta Isabel Vaya. Huelaza, iniciando la actividad profesional en San Sebastián, Guipúzcoa, y desde 1980 en Málaga. Una actividad importante del estudio de su estudio ha sido la restauración, destacando la del conjunto de Gibralfaro, la Alcazaba de Málaga y del Teatro Romano con su entorno y la rehabilitación del convento e iglesia de Santo Domingo, de Ronda para el Centro Cultural. En colaboración con el estudio de Gluckman Miner de Nueva York, ha llevado a cabo la realización del Museo Picasso de Málaga. Ha participado en numerosos concursos, destacándose entre los proyectos la remodelación de la ciudad deportiva de Carranque, el edificio del Rayo Verde en el Parque Tecnológico y además de varios conjuntos de viviendas promovidas por el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. Ha obtenido el premio bienal que otorga el Colegio de Arquitectos por la sala de exposiciones del Palacio del Obispo, en colaboración con el estudio Gluckman Miner y la tienda de muebles Soboy Málaga. Y también una mención por la Casa Hermandad de la Cofradía de Estudiantes y la remodelación de la librería Proteo y la rehabilitación y restauración de Gibralfaro, de la Alcazaba. Ahora sí, sin más, le paso la palabra. Rafael, ¿puedes activar el micro? ¿Me oye? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Vaya por delante que lo que voy a defender es construir en el solar de la historia el lado que actualmente está demolido, recuperando así la plaza en sus 4 fachadas. Considero que la plaza es un elemento urbano importante en la ciudad, que se ha ido formando a lo largo de la historia y que eliminar el lado ahora demolido le hace perder parte de su sentido urbano. Un poquito de historia, ya que soy el primero. La plaza, como se ha dicho, adquiere su configuración actual a mediados del siglo XIX, cuando en conmemoración al general Torrijos y sus compañeros fusilados en las playas San Andrés, por, como sabéis, sublevarse contra los últimos de Fernando VII, se construyó el obelisco conmemorativo bajo el que reposan los restos de Torrijos y sus compañeros, proyectado por el arquitecto Rafael Mijana. Años más tarde se colocó el pretil, el banco de piedra con la verja de hierro que cierra el espacio, completándose en esencia la urbanización de la plaza tal como ha llegado hasta nosotros. Anteriormente a estas operaciones ya existía la plaza con sus 4 lados, con una doble hilera de árboles regularizando el interior y una fuente señalando el centro, como se puede ver en la cartografía histórica, en los planos desde 1717, el plano de Bartolomé Turros, y luego ya en el plano de Carrión de Mula de 1791 y de Onofre Rodríguez en 1805 ya se ve la plaza con sus 2 hileras de árboles alrededor del centro. El espacio de la plaza ya existe desde que en el reparto de solares que siguió la conquista cristiana se mantuvo el gran espacio que había delante de la Puerta de Granada. Inicialmente se colocó aquí un mercado, y de hecho se llamó durante tiempo la Plaza del Mercado. Estos espacios abiertos fuera del recinto amurallado en muchas ciudades dieron lugar a este tipo de plazas. Por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza de la Corredera de Córdoba también son plazas que tienen un origen similar. En el solar de lo que fue la historia se construyó el Hospital de Santa Ana, como ya se sabe, con su iglesia. Los terrenos al norte se cedieron a la orden conventual de Nuestra Señora de la Paz y los del oeste a las de los mercedarios. La iglesia de los mercedarios, la iglesia de la Merced, existió hasta los años 60 del siglo pasado. Luego, a raíz de la desamortización de Mendizábal, en los terrenos del convento de Nuestra Señora de la Paz, el norte de la plaza, se edificó en la segunda mitad del 19 las manzanas de las casas de campos, formando ya el frente norte de la plaza tal como está ahora.
La construcción ya por último de las casas sobre la muralla de la calle Álamos formó el último lado y quedando así el espacio definido. Como luego creo que dirá Ana, las excavaciones en el solar de la Historia han revelado que la alineación del edificio de los cines mantiene la que tenía el antiguo Hospital de Santa Ana, con lo cual es una alineación que viene de los primeros tiempos. Pero no son solo razones históricas, aunque son importantes, las que me llevan a defender la construcción en el solar ahora vacío. Una razón fundamental es la conservación de la plaza como tal plaza, como un organismo completo que pierde parte de su carácter de plaza sin su cuarto lado. Es un elemento urbano único en la ciudad histórica que, por el origen musulmán, carece de este tipo de espacios. Los demás son, como se ha dicho, plazas residuales o simplemente ensanchamientos en cruces de calles. Es evidente que la ciudad es un organismo en constante evolución. A lo largo del tiempo se van formando estructuras, se van deshaciendo otras para dar paso a otras diferentes y se van consolidando otras que podemos llamar invariantes. La Plaza de la Merced, a mi opinión, sería uno de estos invariantes. Dejando el solar libre, la vista que se pretende incorporar a la plaza es la de las desordenadas edificaciones que suben por el cerro, el agujero del túnel y ya a la derecha la Alcazaba. Si se construye el cuarto lado de la plaza, taparía desde ella las vistas inadecuadas y a través del amplio espacio que actualmente es la plaza de María Guerrero, estaría presente la Alcazaba y su cerro. En mi opinión, la construcción sobre el solar no tiene por qué ir ligada a la conservación de los restos arqueológicos. La conservación de los restos, si así se decidiera, no es incompatible con la edificación, ya que estos pueden conservarse, incluso ser exhibidos bajo el edificio en óptimas condiciones, como ya se ha dicho que se ha hecho en el Museo Picasso, en el Rectorado, incluso en un establecimiento hotelero en calle Carretería. En el museo, además, se ha conservado parte de la muralla fenicia, de 4 y 5 siglos antes de Cristo, catalogado como bien de interés cultural, el máximo nivel de protección en la legislación de patrimonio. En cualquier caso, no veo la necesidad de arrasar la arqueología para construir un auditorio subterráneo, como se proyecta en el edificio propuesto. Cuando se concluyan los sorteos arqueológicos, que deberán continuarse como se ha solicitado, aparecerán o no restos que se deben proteger, pero en cualquier caso, parte de ellos merecerán su conservación e incluso su exhibición como parte de la historia de la ciudad. Leo en la prensa que el ayuntamiento quiere un edificio vanguardista, entre comillas, para ese solar. De hecho, la propuesta aparecida en prensa trata de un edificio transparente, a través del cual se vislumbraría el cerro y la Alcazaba, en un intento por satisfacer las distintas sensibilidades. En estos tiempos que cada vez que hay un solar libre en la ciudad se quiere construir un edificio singular, yo abogaría por un edificio, por supuesto, de arquitectura contemporánea, pero más sensible con su papel en la formación de la plaza, huyendo de singularidades que pudieran desvirtuar este propósito. Hay opiniones autorizadas, muy autorizadas, que ante el riesgo del edificio singular, como el que se pretende plantear, o cualquier otro, es mejor dejar el solar vacío. En este sentido, pienso que la edificación que se proponga deberá cumplir las ordenanzas del Plan General hechas para ordenar y proteger la ciudad de actuaciones inadecuadas. Esto es lo que yo pienso. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rafael. Bien, pues vamos a seguir. Bueno, perdón, vamos a darle ahora la palabra a Ana, que ya tiene el micrófono activo. Ya estoy, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora, perfecto. Disculpar, la arqueología no está reñida con la tecnología, pero de vez en cuando algunos somos más torpecillos. Me ha encantado escuchar primero a Rafael, con el que tuve el placer de trabajar en el Museo Picasso y también en la librería Proteo, en la recuperación de una serie de elementos patrimoniales importantes, porque yo creo que aquí, más allá de lo que se debate, que es la gente si edificio sí o edificio no, por mi parte yo creo que es importante que venga a hablar de mi libro. Y mi libro es la parte que toca
a la importancia patrimonial que tienen los restos arqueológicos en nuestra ciudad, restos arqueológicos que no siempre han sido bien entendidos o bien tratados. Y la verdad es que una ciudad como Málaga, que intenta ser una ciudad con un amplio espectro cultural, yo creo que además hay hitos entre ellos. Yo creo que el Museo Picasso es un hito muy importante y cambia mucho la fisonomía y el entender una ciudad como Málaga como ciudad cultural. El reciente Museo de la Aduana, donde la parte pictórica era la más impresionante, pero la parte arqueológica, que ha quedado en una segunda planta, reducida a la mitad de lo que tenía que verse, yo creo que ha ganado también mucha fuerza. Entiendo que Málaga ya no se puede permitir seguir perdiendo más elementos patrimoniales y la arqueología es una parte de su elemento patrimonial muy importante. Es una parte de lo que es el ser malagueño y yo creo que, bueno, pues hay oportunidades y las oportunidades no se tienen que ver como un problema. Como muy bien ha indicado Rafael, la plaza es una plaza que desde el principio es una plaza desde la conquista, posteriormente a la conquista, con la creación de un pequeño mesón que acogía a la gente que no podía pasar a la ciudad por la noche porque, bueno, las puertas de la ciudad era una ciudad murada y aunque ya era una ciudad conquistada, tenían que quedarse fuera aquellas personas que por cualquier circunstancia llegaban tarde, ¿no? Y no podían pasar, no podían atravesar esas puertas. Se crea, se concede ese mesón no está mucho tiempo, pero ese mesón ya es la primera piedra angular de configuración de esa plaza. Esa plaza que además se configura también gracias a que por detrás de la trasera de Casas de Campos, el circuito de la muralla del Arrabal, que también va por el lado oeste de lo que sería, el lado oeste de lo que sería el Victoria Astoria, pues configura también lo que es esa plaza, porque todos los edificios, no solamente en calle Álamos, sino también en calle Casas de Campo, ese avance y esa alineación que se hace en Casas de Campo hacia la Plaza de la Merced, responde también a que la trasera tiene la muralla torreada de lo que sería el Arrabal. Con lo cual, es verdad que esa configuración de plaza es una configuración antigua, es una configuración bastante, bueno, pues evidentemente, por lo menos desde época cristiana. Sabemos que allí había un arrabal, que ese arrabal además, como bien ha dicho Rafael, esos conceptos de plaza no tenían porque eran medinas, eran ciudades, eran calles muy abigarradas, donde realmente una plaza era encontrarse varias calles juntas, el entramado de varias calles. Y yo me parece que, o sea, discutir si la plaza tiene sentido, pues yo creo que tiene también su devenir histórico y creo que sí que tiene sentido. ¿Qué es lo importante? ¿Hacer un edificio? Bueno, yo creo que lo importante es aprovechar la oportunidad. Y es evidente que, como bien saben, pues algunos de los que estamos aquí, los restos arqueológicos no se pueden entender si no existe un edificio que los integre. Más allá de ¿qué queremos? ¿Un edificio o recuperar también parte de nuestra historia? Bueno, pues es evidente que para poder tener esa recuperación de esos restos es necesario hacer un edificio y que ese edificio ayuda a comprender los restos arqueológicos que están allí, independientemente de la importancia que tengan mayor o menor. Lo importante es que los restos que han salido, que van desde la época romana o incluso anterior, por eso se ha perdido ahora, esos sondeos geoarqueológicos que lo que nos van a dar es la potencia estratigráfica que conserva el solar de la Astoria Victoria. Independientemente de eso, una buena, bueno, pues un buen tratamiento, un buen concepto de lo que sería ese edificio enseñando esos restos no es incompatible con otros usos para ese edificio. Por lo tanto, yo creo, desde mi punto de vista, que lo importante es entender el hecho de los restos arqueológicos, que ya hemos perdido bastante parte de nuestra historia con otras grandes, bueno, pues con otras grandes obras, como podría ser, bueno, pues el metro, también este verano hubo un debate sobre los restos arqueológicos del arrabal musulmán que se encontraban en el metro, del cual se va a exponer una pequeña parte en un esperable museo que se supone que se tiene que hacer dentro de lo que sería una de las estaciones, pero yo creo que recuperar parte de nuestra historia no es incompatible con que la plaza siga y con que se haga un edificio que enseñe e interprete y ayude a interpretar esos restos.
Tampoco debemos olvidar, como bien ha señalado Rafael, es que la parte trasera de lo que sería este edificio, pues se van a construir dos grandes edificaciones, como es un hotel y como es también el futuro Neo Albéniz, un espacio afín a lo que sería el cine. Con lo cual yo creo que más allá de en mi contribución a esta charla, yo lo que quiero es que se entienda que la oportunidad de poder recuperar parte de nuestra historia, que además, como yo siempre digo, la arqueología es un bien finito, no es una cosa que volvamos a poder producir, sino, por ejemplo, un bosque se quema, y quizás a lo mejor estoy siendo demasiado literal, un bosque se quema, lo puedes volver a plantar. Tú arrasas un yacimiento, ese momento de la historia ya no lo recuperas. Yo creo que ambas cosas son compatibles y lo que debemos entender, se haga el edificio o no se haga el edificio, es que tenemos que tener una oportunidad de poder hacer, bueno, ir un más allá, por fin, en lo que sería nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, que se llama Manuel Olmedo Checa. Bien, él ha sido funcionario municipal durante 40 años, la mayor parte de ellos en urbanismo. Es autor además de unos 100 artículos sobre historia de Málaga, ha publicado unos 40 libros e impartido 100 conferencias, es Premio Andalucía de Cartografía Histórica y es académico numerario de Bellas Artes, de Ciencias y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y además dirige la revista Péndulo. Pues sin más le paso la palabra. Pues buenas tardes nuevamente a todos y con las dos intervenciones anteriores pues eliminaré parte de lo que tenía escrito porque ya no es necesario. Pero yendo al fondo de la cuestión, en primer lugar, para mí lo que ha aparecido hasta ahora per se es de gran importancia y eso debe ser conservado sí o sí. Otra segunda cuestión es cómo se conserva ese patrimonio irreemplazable, irrecuperable, en el caso de que se destruyera. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la necesidad de cerrar la plaza. Pero, en fin, esto del urbanismo, pues nosotros hemos venido aquí hoy a emitir opiniones y será la autoridad competente la que al final diga la última palabra. De todas formas, el urbanismo, pues como la arquitectura o la ingeniería, pues es un proceso evolutivo en función del tiempo y de las circunstancias. Y ahora voy a ver si las cosas que me ha dicho nuestro querido amigo Javier son ciertas, en el sentido de que estoy apretando compartir pantalla y voy a intentar poneros un pequeño PowerPoint que he traído, que no sé si está ahora mismo visualizable por todos. Se ve. Se ve, pero se ve chiquito, ¿no? Sí, quizás. ¿Ahora mejor? Sí, Bueno, ahora son, en primer lugar, unas pequeñas muestras de lo que es el urbanismo evolutivo. Esta cruz viaria es la parte de arriba, la calle Jaboneros, y la parte de abajo, la calle Amengual de la Mota, que todos conocemos, ¿no? Pues bien, ambas se abrieron, digamos que echando abajo los edificios que ocupaban este terreno. Sin embargo, a mano izquierda podemos ver que se quedó el recuerdo de una edificación profundamente lacerante para los malagueños, como era un corralón. En este caso, este corralón pues ha sido muy bien recuperado. Esta otra imagen pues también es muy actual. Estamos hablando de lo que se está desarrollando en el hoyo de Espartero, que está provocando pues una alteración sensible dentro de un urbanismo que en este caso no es decimonónico, sino que se remonta al menos hasta el siglo X, comienzo del siglo XVIII. Y volviendo a la Plaza de la Merced, se ha mencionado por parte de Rafael el plano de Bartolomé Turús. Pues aquí tenemos cómo era la Plaza de la Merced
en el año 1717. Hombre, es un espacio abierto, evidentemente, pero no estaba conformada, ¿no? Y también podemos ver que a lo largo de 50 años esa conformación se va ampliando un poquito en este precioso plano que hizo un gran aparejador que llegó a ser maestro mayor de la Catedral de Málaga, don Antonio Ramos. Hasta que volvemos al siglo XIX en el plano de Rafael Mijana, en donde ya vemos una plaza pues mucho más consolidada, pero una plaza que no tiene salida o la tiene muy pequeña, procedente de la calle Victoria. No existe la calle Alcazabilla, tampoco existe la avenida que hoy conduce al túnel de Alcazaba, pero sí ya está la iglesia de la Merced que dio nombre a la plaza. Y ahora vamos a lo que es la plaza propiamente dicha. Cuanto antes decía que no estaba demasiado de acuerdo con la necesidad de cerrar la plaza, pues si no se cerrara, la fachada sería la acera bajando izquierda de la calle Victoria y quedaría de una forma muy similar a lo que es la acera suroeste de la Plaza de la Merced. Pero claro, el problema no está en construir un edificio, el problema está en conservar ese bien cultural que ha aparecido. ¿Qué habría que hacer? Pues bueno, yo estoy recordando ahora mismo un edificio quizás poco conocido, la Torre de Benagalbón, en donde al promotor se le exigió que dejase un amplio espacio diáfano en lo que estaban destinados a ser locales comerciales, ¿no? Y algo de eso habría que pensar para la cuestión que nos está ocupando. Por ejemplo, esta preciosidad, pues como todos podéis comprobar, es un jardín botánico. Y bueno, pues a lo mejor podría ser una solución para proteger ese bien arqueológico, que es lo que nos tiene que preocupar sobre todo, ¿no? Esa protección exigiría construir un edificio que podría ser como un tipo similar al que estamos viendo ahora, o bien pues el que el arquitecto diseñara. En todo caso, este tipo de modernidades, aunque la construcción de hierro y cristal es bastante antigua ya, este tipo de modernidades tiene un ejemplo, yo creo que extraordinariamente importante, ¿no? La famosa transformación que sufrió el patio de Napoleón en el Louvre con el arquitecto chino-norteamericano Pei, ¿verdad? Esta obra pues ha supuesto un cambio extraordinariamente importante a mejor, y aquí tenemos una vista que nos demuestra cómo se puede compaginar unos edificios regios del siglo XVIII con una edificación que, aunque la pirámide pues es bastante antigua, pero una pirámide de acero y cristal en este espacio, pues algo que supuso un serio conflicto en el París de los años 70 y 80, porque al principio suscitó el rechazo de todo el mundo, pero hoy es universalmente aceptada, ¿no? En todo caso, yo quiero terminar mi breve exposición diciendo que soy absolutamente partidario de conservar lo que ha aparecido hasta ahora por per se, por ese valor intrínseco que tiene para la cultura y para la historia, pero que es necesario proteger ese bien cultural con algo que, bueno, que no desentone con el entorno de la plaza o que suponga una innovación arquitectónica que lo haga merecedor de un gran espacio. En cualquier caso, no olvidemos lo que se le atribuye a un magnífico arquitecto de la antigüedad. Utilitas, firmitas, venustas. Lo que se haga, que sea útil, que sea resistente y firme, y por supuesto que sea bello. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bien, ahora por último el cuarto ponente, José María Romero. Es doctor por la Universidad de Granada desde 2006,
arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de proyectos arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Granada. Pertenece al grupo de investigación HUM 958, investigación en generación de territorios, Universidad de Sevilla, y colabora con la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, y es profesor de la ETSA, Universidad de Sevilla. Bien, ha publicado trabajos de investigación, libros y coordinado workshops de arquitectura, territorio, sostenibilidad y procesos colaborativos. Ha redactado y construido proyectos de obra pública, de vivienda y de equipamientos administrativos, educativos y deportivos. Es vicepresidente de la Fundación Rizoma y sus líneas de investigación, docencia y profesionales son, en primer lugar, estudio e intervención en el patrimonio, en segundo lugar, investigación en creación arquitectónica, en tercer lugar, investigación sobre el espacio contemporáneo y en concreto sobre el espacio turístico del litoral español y zona metropolitana de Costa del Sol, gobernanza, movimientos sociales y proyecto colectivo. Bien, le damos la palabra a José María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Club Liberal 1812 la participación en un debate con personas tan ilustres que además han hecho, creo que unas presentaciones bastante adecuadas para entrar en el debate, ¿no? Por mi parte, quería situar un poco hacia afuera, ¿no? Ampliar el ámbito de la discusión disciplinar y entrar precisamente yo creo que en lo que forma parte del liberalismo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Que sería la discusión en cómo se desarrolla la propia ciudad, cómo funciona la ciudad en general, ¿no? En ese sentido, creo que este tipo de debates me parece que es fundamental y debería de producirse constantemente en la propia ciudad, ¿no? El hecho de que en este momento sea sobre la historia o se debería trasladar a otros proyectos singulares. Me refiero al tema del rascacielos en el puerto, al tema del solar Repsol con el macroproyecto que se quiere hacer, el tema de la regional, toda la serie de proyectos que hay en Málaga, que además muchos de ellos son de la administración, pero están relacionados con temas privados, ¿no? Ahí en ese momento yo creo que es fundamental que la ciudadanía intervenga y tenga información, la mejor información posible, ¿vale? Bueno, en ese sentido, situando la cuestión, antes incluso de qué es lo que tenemos que hacer ahí, me gustaría saber cómo vamos a llegar a hacer eso y no solo eso, por qué tenemos que hacer algo, en qué sentido. Y sobre todo en una situación de crisis, yo entiendo que hay una grave crisis climática, ¿no? Aparte de biodiversidad, de distintos tipos, y entre otras, por ejemplo, creo que de representación política también, me parece que es fundamental el pensar cómo se producen las cosas, qué procedimientos utilizamos. Por entrar en la actualidad, en el momento actual, ejemplos actuales, me parece que es interesante lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia, independientemente de la gravedad de la situación, de la salvajada en la que estamos y lo mal que lo ha pasado a la gente. A mí me parece que hay algo tremendamente interesante entenderlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de la pandemia? Lo primero que ha pasado con el tema de la pandemia es que todos los países del mundo, lo primero que han hecho ha sido entender perfectamente lo que era imprescindible, salvar vidas, salvar sobre todo a las personas mayores. Después de lo imprescindible se ha pasado lo necesario. Lo necesario era, por supuesto, que por lo menos en Europa y en los países más civilizados, que los hospitales, que la sanidad funcionase de la mejor manera posible. Por supuesto, lo deseable se ha dejado, incluso seguramente ha desaparecido, por lo menos temporalmente. En ese caso, el tema de los viajes o, por ejemplo, el tema del turismo ha desaparecido momentáneamente o lo que sea, pero no es, por supuesto, ni necesario ni imprescindible. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la pandemia? Lo que se ha utilizado es el principio de precaución, que me parece que es fundamental en este sentido. El principio de precaución, que además hace ya muchos años que grupos ecologistas, mucha gente, toda la gente que tiene que ver sobre todo con la economía
más en el sentido real de que tiene en cuenta la ecología, es muy... comentan que lo prioritario sobre todo es tener en cuenta esa cuestión, me parece que es fundamental. Por otra parte, consecuencia de la propia pandemia, en Europa, ¿qué ha ocurrido? La propuesta de la Unión Europea ha sido el Gran Pacto Verde, ¿no? O el Pacto Verde, el New Green Deal, ¿no? Unos fondos enormes, podríamos decir que salvajes, de repente van a tener todos los países para poder desarrollar. Por supuesto, teniendo en cuenta la cuestión verde, la cuestión de la transición desde el sistema actual, del sistema que está basado en los combustibles fósiles, a una situación posterior. Curiosamente, todo ese dinero se va a desarrollar como mucho, se va a tener que invertir como mucho en 10 años, ¿vale? Me parece que es fundamental tener en cuenta cuando la administración haga un proyecto en los próximos años, incluso casi inmediato, no es a muy largo plazo, casi ya, que están esos impresionantes fondos y que los proyectos deberían de tener en cuenta esa cuestión, ¿vale? Desde el punto de vista local, yo creo que es una problemática gorda y además sobre todo por el proyecto de investigación en el que estoy yo con un montón de otros investigadores, ¿no? de distintas disciplinas. Tenemos que tener en cuenta que la problemática grave del turismo. Con el turismo suceden dos cosas. Cada vez que entra el turismo en un territorio, va desapareciendo del propio territorio. Cuanto más turismo, menos territorio. Exactamente. Tenemos el ejemplo del litoral. Cuanto más turismo ocurre, cuanto más se construye el litoral, cada vez queda menos de precisamente eso que buscaba el propio turismo, ¿vale? De la misma manera, cuanto más turismo hay en un centro histórico, menos historia hay. A más turismo, menos historia. A más turismo, menos centro histórico. Y eso es fundamental entenderlo, porque si no tenemos límites a esta forma de funcionar, lo que vamos a hacer va a desaparecer completamente el territorio y desaparecerá el turismo. De hecho, el centro de Málaga prácticamente era un parque temático, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es fundamental entender hacia dónde queremos ir, qué mundo queremos hacer. Los arquitectos no solo hacemos arquitectura, aparte de hacer arquitectura, creamos un mundo, incluso aunque seamos inconscientes del mundo que estamos proyectando. Seguramente el único museo que realmente es un museo en Málaga y funciona realmente museo es el que ha hecho precisamente Rafael Martín Delgado, el Museo Picasso. A mí el resto de museos que hay en Málaga me parece que forman parte de un negocio, una mercancía. Yo creo que confundir cultura con mercancía, con mercantilismo, creo que es un error. O sea, la autenticidad del centro de Málaga con el turismo es menos auténtica que de otra manera, ¿no? Creo que museos, insisto, como el Museo de Picasso, el Museo de Picasso me parece que son un referente, cosa que no sucede en ningún otro museo de los que existen en Málaga, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, y no alargarme más, quería comentar que espero que Fernando Ramos, que está por ahí, lo pueda comentar con más detalles si realmente interesa, la propuesta que nosotros hicimos para el propio Solar de la Historia cuando se convocó el concurso, hace 3 años. La Fundación Rizoma, con Fernando Ramos, que dirigió el propio proyecto, hizo una propuesta que curiosamente yo creo que ahora, en la situación en la que estamos, es completamente real. Es mucho más adecuada que hace 3 años, ¿no? Lo que se proponía, y lo desarrollará ahora después, espero, Fernando, era, era hacer un urbanismo táctico y un urbanismo participativo, en el que la propia población de Málaga de alguna manera interviniese. De hecho, hicimos el concurso consultando con gente del propio centro histórico, viendo sus necesidades y sus intereses. De hecho, se llamaba Astoria Colectiva, ¿vale? Era un urbanismo táctico que además se organizado en distintos niveles, en donde había cosas tácticas fundamentales de hacer, como comentaba antes, casi imprescindibles. Había temas operacionales donde en un siguiente nivel estarían las necesarias y luego habría en un futuro las deseables si se pudiesen hacer o no. Y ya para no... Bueno, este urbanismo frente a un urbanismo a la carta, en el que prácticamente se suele
hacer, independientemente de los planes generales. Los solares están previstos ahora mismo para utilizarse según el uso de la empresa que venga de fuera y decida qué colocar en un sitio. En vez de colocar en una zona urbana o lo que es adecuado al propio espacio urbano, ¿vale? Y en ese sentido, creo que la explicación también de Rafael, incluso yo creo que también la de Manolo, creo que ha sido muy adecuada, incluso podrían ser hasta soluciones adecuadas. Y luego ya, para terminar finalmente, casi desde el punto de vista personal y relacionando un poco lo que he visto, desde luego, para mí, no construir atendería ahora mismo el principio de precaución. Tendríamos cuidado con los restos arqueológicos que están, que yo creo que lo ha contado antes Ana. Me parece que es fundamental tener en cuenta esos restos y por lo menos ahí están. Ya veremos en un futuro qué podría pasar. Y luego, una cosa que desde la Fundación Rizoma, nosotros en Málaga lo llevamos haciendo mucho tiempo, y es bajar la falda verde de Giralfaro y de la Alcazaba hacia el propio interior de Málaga. Eso realmente sería una intervención que seguro que tendría fondos de Europa en los próximos años o en los inmediatos años que nos vienen en época de crisis. Y sin esto más, pues nada, agradecer la atención. Pues muchas gracias, José María. Y bien, si el público me lo permite, antes de nada voy a dejar que entre los ponentes, si se quieren decir algo o precisar algo o cruzar alguna idea, pues esa va a ser el inicio del debate. Y ya después pasamos a las preguntas que por el chat puede hacernos los oyentes. Si alguno de los ponentes quiere añadir alguna información, precisar algún detalle, responder a alguno de los ponentes en sus ideas. ¿Sí? Rafael. Activa el micro. No se te oye. Me gustaría, como José María ha insinuado, que Fernando haga una breve descripción de la propuesta que José María insinúa, si es posible. Sí, sí. Claro. ¿Dices a mí? Sí, no, te digo que... ¿Me has oído, José María? Malamente, si me puedes repetir, Rafa, perdón. Y yo, ya que has insinuado que alguien, Fernando, puede explicar lo que vosotros proponéis, que me gustaría oír eso, aunque sea una explicación sucinta. Pues, Fernando, claro, si estás por ahí y nos escuchas, yo creo que es el más adecuado, que fue el que organizó el concurso muy adecuadamente, además. Efectivamente, pues Fernando tiene... ¿Por ahí? Vale. No sé si me escucha bien. Sí. Vale. Bueno, esta me la vas a pagar, José María, porque esta no estaba preparada. Pero, de todas maneras, yo no sé si tiene mucho sentido ya volver a lo que se propuso en 2017, sobre todo porque básicamente es esto. Quiero decir, el problema de la historia es que la historia no tiene problema. El problema de la historia es que esta charla, este debate, este grupo de trabajo no tiene la más mínima articulación con lo que se está desarrollando en paralelo desde el ayuntamiento. Y es ahí donde hay que unir esa voluntad ciudadana, esa voluntad de participación, ese trabajo común a lo que se hace desde las instituciones, que es el único problema que hay tanto en esta como en otras controversias urbanas. Nosotros lo que propusimos fue, como ha hecho también José María ya, es no un objeto ni una materialización concreta de una forma arquitectónica con un uso concreto, sino un proceso, o sea, volver a 2010, digamos. Y, bueno, no sé siquiera la valoración que tuvo aquello, porque era evidente que el ayuntamiento lo que estaba proponiendo era, o sea, lo que buscaba con las bases era un objeto definido, con una empresa detrás, con un cierto tipo de viabilidad económica enfocada a un cierto sector concreto económico. Y todo lo que no fuera eso, pues no encajaba en las bases. De hecho, creo que también habría que decir que el Colegio de Arquitectos, en ese sentido, fue muy timorato, porque el colegio se negó a ser
parte de las bases, porque le parecía que condicionaban demasiado la propuesta arquitectónica, pero después sí fue parte del jurado, con lo cual dio cierta apariencia de legitimidad al concurso. Yo creo que lo único que se puede proponer en la historia, o sea, es decir, todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que se viene hablando desde 2017, que desde el enorme fiasco del concurso, son una serie de puntos donde todos, de una manera o de otra, coincidimos, donde todos tenemos algo que aportar, con cierto sentido, y sin embargo todo ese caudal de conocimiento, esa federación de saberes que hay desde todos los sectores, pues no tienen articulación con el ayuntamiento, con la acción real tecnocrática del ayuntamiento. El único problema que tiene hoy el Astoria es la espada de Damocles que tiene encima, porque de una manera, a mi juicio, totalmente injustificada, se ha declarado como de interés general, y lo voy a decir claramente, una chapuza, resultado de un fiasco de un concurso articulado de mala manera para salvar de alguna manera un cierto resultado positivo del concurso que hubo que anular de raíz. Entonces, el único problema que tiene la Astoria es ese, la amenaza de un proyecto injustificado, que es lo que está amenazando todos esos puntos donde todos coincidimos, que son el valor arqueológico evidente, la cantidad enorme de posibilidades morfológicas urbanas que tiene, la cantidad de propuestas arquitectónicas que podrían darse ahí con diferentes lenguajes, con diferentes pesos dentro de ese espacio urbano, y ninguna de ellas tiene ningún problema. El único problema que tiene la Astoria es que no es un proceso participativo, sino que es un proceso, como tantos otros del ayuntamiento, absolutamente cercado, acotado, limitado, donde es el ayuntamiento, a través de ciertos procedimientos administrativos, burocráticos, es el que determina qué agentes pueden participar, con qué peso, en qué plazo. Voy a poner un ejemplo. El gran problema de no poder demoler la Astoria, que era la excusa, porque no había un proyecto y según el PEPRI y según Cultura no se podía demoler, de un día para otro dejó de ser un problema y se pudo demoler y se pudo acometer la actuación arqueológica. Es decir, los problemas que se plantean en la Astoria son solo los que vienen de imponer un proyecto desde el ayuntamiento y en contra o totalmente despreciando totalmente cualquier otra propuesta que no venga directamente de la gerencia de urbanismo. Entonces, desde el punto de vista, todo lo que no sea un proceso participativo, pues no va a llegar a nada. Bueno, y lo dejo aquí porque si no, me parece que no viene a cuento entrar ahora en la propuesta Bien. de concurso. Vale, Fernando, pues muchas gracias. Le daría, para centrarnos, si os parece, vamos ahora con las preguntas. Ahora mismo no hay nadie del ayuntamiento, está Noelia Losada en el chat, pero ahora mismo no está participando, ha tenido que acudir a otra videoconferencia. En todo caso, a posteriori, si quiere ella comentar algo, pues se le dará la palabra. Pero nos vamos a centrar en las reglas de la videoconferencia y vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Bien, la primera que nos aparece en el chat es una pregunta para Ana Arancibia y es si podría concretar y describir los restos hallados. ¿El micrófono lo tienes? Ahora. Sí, ahora. Sí. Bueno, lo que hemos localizado en el solar es una serie de... Bueno, Málaga es una ciudad sobre otra ciudad, ¿no? Entonces, por concretarlo un poco y sin saber si hemos llegado al final, empezando por la época romana, hemos encontrado parte de lo que sería seguramente la vía de entrada a la ciudad. Más que nada la hemos localizado porque hemos encontrado una serie de tumbas que, como bien es sabido, en época romana se enterraban cercanos a lo que son las vías de entrada y salida a la ciudad, ¿no? Es más, ya lo he comentado alguna vez, la cercanía a la ciudad puede poner también en relación la relevancia e importancia de esas tumbas que hemos encontrado
en la parte, lo que sería el inferior, y estamos hablando que nos hemos quedado a una cota -5, ¿no? Nos quedaría todavía, para lo que es la afección, pues nos quedaría todavía que bajar, no sabemos si tenemos que bajar 1 metro o 3 metros o los 5 metros, o no sabemos, porque como sabemos al otro lado de lo que es el aparcamiento al lado, a 12 metros de profundidad sobre la cota de suelo actual, existe un hipogeo fenicio, que aprovecho para decir que cuando hablamos todos de, y sobre todo pues la clase política habla de la posibilidad de respetar los restos, de hacer algo con los restos, bueno, pues justo enfrente, ahora que se pide respetar estos, los que están enfrente, el del hipogeo fenicio del aparcamiento, están en un estado bastante vergonzoso, ¿no? No hablar también de lo del tema de la Marina, del parking de la Marina, pero yo lo dejo, lo suelto. Al otro lado hemos encontrado lo que sería parte de una factoría industrial, una serie de zonas de piletas bueno, posiblemente nosotros creemos que estas piletas son un poco diferentes a las que se encuentran en Málaga. Sabemos que fuera de lo que sería la muralla, de todo el cerco de la muralla, posiblemente romana, de la que hemos encontrado el lado sur, pero todavía no hemos llegado a localizar el lado norte, pues crece todo lo que es un núcleo industrial, y a partir del siglo III incluso el propio Teatro Romano de Málaga, toda la zona de la ladera de la Alcazaba se convierte en una zona industrial, y Málaga se llena de piletas desde un lado al otro del río. Por encima de esto, lo que hemos visto es parte del arrabal. En una primera fase el arrabal está constituido por hornos, por una zona de hornos musulmanes donde se hacían las cerámicas hasta el siglo XI, y en el siglo XI, siglo XII se consolida el arrabal, y hemos encontrado las calles que formarían ese arrabal, que allí no se esperaba que estuviera, porque se creía que todo eso pertenecía a lo que sería uno de los mayores necrópolis de la península musulmanas, que es la necrópolis de Jabal Falú. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo se ha localizado el arrabal, con lo cual también la zona donde está la plaza, que se pensaba que era un espacio abierto, un espacio de musalla, donde, bueno, para el rezo y para otras cuestiones también en época musulmana, sabemos que forma parte del conglomerado del arrabal. Este lado del arrabal se llamaría el arrabal de Fontanela, mientras que el otro arrabal, el otro gran arrabal, está al otro lado del río, y es el arrabal de Tabanín. Y lo que a partir del siglo XV ya observamos cómo el arrabal se va abandonando. Eso pasa en los dos lados de los arrabales de la ciudad, que están a los dos lados de la ciudad, porque la presión de lo que es la conquista va cada vez bueno, siendo mayor. Se empiezan a conquistar todas las zonas limítrofes con la ciudad de Málaga. La conquista baja tanto por el lado de Ronda a Lora Cártama, como también viene empujando por Vélez, y una de las zonas que más atacada, la que más sufre, es justamente esta zona, y esas secuelas se ven también en el arrabal. Posteriormente, como si bien se ha dicho, nos encontramos la sorpresa de encontrarnos parte de lo que sería un cementerio cristiano, y lo tenemos muy bien fechado porque está justo al final de lo que sería el momento nazarí, el último momento musulmán, y con anterioridad a lo que sería el suelo del mesón. O sea, cronológicamente está muy bien fechado ese estrato donde estarían los enterramientos cristianos, que no esperábamos encontrar porque no se habían encontrado nunca parte de la necrópolis cristiana de ese momento en ninguno de los lados de la ciudad. Sí, posteriormente, necrópolis más tardías asociados a lo que son las iglesias ya al interior de la ciudad. Y bueno, pues ya lo que hemos dicho, lo que también hemos explicado en los distintos contertulios que estamos aquí, el mesón, que es lo primero que se concede, ¿no? Que es hacer ese mesón, y el convento de Santa Ana. La verdad es que el convento de Santa Ana estaba en un estado, bueno, pues ofrece una trama bastante interesante, donde hemos podido apreciar también la zona de lo que serían posiblemente las cocinas, con esa zona de despensa, esas famosas tinajas que han salido tan fotografiadas y que se ven tan aparentes, y de la iglesia de Santa Ana, que ya no queda nada de lo que sería la zona de la iglesia, que estaba al lado de lo que es bueno, pues la zona del convento. Se han encontrado, que es lo que queda en los laterales, parte de las criptas, hasta 2 criptas cuyos enterramientos todavía están allí, pertenecientes a lo que sería la iglesia. Esto da una cronología desde el siglo I después de Cristo hasta la actualidad, ¿no?
pues los 2020 que tenemos ahora mismo, ¿no? Es una cronología muy interesante y bueno, yo creo que una ciudad, aprovecho para comentarlo porque una ciudad que ha traído cultura aportada merece también tener la cultura propia, ¿no? Me voy a permitir, con permiso de María, intervenir de viva voz. A mí me ha parecido, bueno, aparte de muchísimas gracias por las intervenciones, que son todas muy ilustradas, me ha parecido importante el giro que le ha dado José María Romero y Fernando Ramos en cuanto que existen dos tiempos diferentes. El tiempo político, que es un tiempo de angustia, de hay que tomar una decisión, inclusive con su administración de la gerencia de urbanismo, hay que tomar una decisión, y el tiempo ciudadano, y que hay como una ruptura, un desfase entre el tiempo de los ciudadanos y el tiempo de los que tienen que tomar una decisión con una angustia. No, entiendo que no hay que tener esa angustia de tomar una decisión rápida. Aparte de la investigación arqueológica, sí deberíamos, me parece que lo he entendido así, ampliar la participación y ver qué otras ideas hay a nivel de los ciudadanos, cómo se puede enfocar el tema. Ha dicho, el problema de la historia es que no existe problema. Bueno, sí existen muchísimas soluciones, pero no tienen que ser con esa angustia política. He entendido yo las intervenciones que ha hecho, con esa angustia de tener que tomar una decisión rápidamente. No tiene por qué haber esa prisa, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, hasta que no haya debate suficiente. Termino. Perdona que te haya cortado, no quería cortarte, que me creía que habías acabado. No, también por terminar de contestarle también a Rafael, que ha preguntado antes, lo que nosotros hacíamos en el concurso era, en vez de proponer un edificio, proponer un proceso ciudadano, que yo creo que va en la mejor línea liberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, lo que dice Fernando es totalmente cierto. O sea, no existe un problema, ¿eh? O sea, nos podríamos inventar un problema para construir, pero no existe un problema. Luego sí, si se decide que al final hay que construir algo, pero porque nos apetezca construir, pero porque lo consideremos deseable, cosa que yo creo que en el momento actual es difícil de entender que sea deseable. Tiene toda la pinta de ser un proyecto muy, muy innecesario, o absolutamente innecesario. Y sobre todo en un momento de crisis, es que todavía es mucho más... hace como más aflorar más todavía la circunstancia esa, ¿no? La necesidad o no necesidad, ¿no? Sobre todo de tirar el dinero, porque seguramente sería tirar el dinero y además meterte en otra serie de complicaciones, ¿no? Hombre, conociendo toda la historia, bueno, y perdonadme, ya no, prometo no intervenir más, conociendo la historia un poco espasmódica, desde que hay una empresa que pretende hacer un edificio que se le corrige, que se modifica el PEPRI para que tenga una planta más y sea de equipamiento público, hasta que se adquiere el solar, se hace un concurso que van a participar grandes promotores como Antonio Banderas, ¿no? Luego resulta que sale huyendo, ¿no? de las administraciones, de la burocracia, con una visión también liberal, ¿no? Cada uno se hace su propia historia y no a través de las subvenciones. Con esta historia espasmódica, yo no sé realmente en qué momento administrativo estamos. No sé si alguno me lo puede aclarar o aclararlo a todos los participantes. Yo creo que da igual, porque es cambiante. El urbanismo, la carta, permite estar cambiando constantemente las circunstancias. Bueno, cambia las circunstancias y cambia la propuesta. Bueno, solo tenéis que ver cualquier macroproyecto. Nosotros que estamos investigando los macroproyectos que hay en la Costa del Sol, todo macroproyecto se vende unitariamente y nunca se cumple. Al cabo de un año, año y medio, ya hay otro macroproyecto u otro. Solo tenéis que ver, por ejemplo, lo que está pasando. Bueno, y va a tener que pasar en el rascacielos del puerto. Y hay que moverlo porque resulta que el muelle no está en buenas condiciones. ¿Qué pasa en la parcela de Repsol? Resulta que el jardín cada vez se va haciendo un poco más grande porque parecía que era demasiado edificar tanto. Ahora no van a ser 4 torres, van a ser 3. O sea, es algo incomprensible. A mí me parece que hay algo además muy atractivo en, como antes Rafael ha comentado, visto por un arquitecto, qué es lo que debe haber en un lugar. Pero es que no es eso.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un urbanismo a la carta en el que viene alguien con dinero y hace lo que le da la gana en un sitio. No hace lo que se debería hacer en un sitio. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener una visión desde fuera, porque nos dicen que tenemos que pensar una arquitectura, digo, pero realmente, como decía Fernando, ¿hay que pensar ahí una arquitectura? Yo creo que es un problema innecesario. Yo creo que más intelectualmente me parece que es una falsedad importante, es un delito intelectualmente plantearse un error tan importante en una cuestión como esta, ¿no? No sé, como decía Castoriadis, o es de ignorantes, o es de ignorantes, o es de caraduras, de aprovechados, ¿no? O sea, no hay término medio, ¿no? Vale, gracias. Le paso la palabra a Manolo, que quería intervenir. Estupendo. Me parece que se ha derivado un poquito el rumbo de la cuestión que nos ha traído aquí. Está muy bien que conozcamos los antecedentes del asunto, pero a mí me preocupa más el futuro que lo que haya pasado antes. Para José María Romero, pues una de cal y una de arena. Me parece muy bien la alusión que ha hecho a esos fondos europeos, los fondos verdes, porque estoy seguro que van a permitir que España y en concreto nuestra Málaga pues puedan tener un importante referente con esa aportación económica. Pero has dicho una frase que me ha dejado un poco patidifuso, ¿no? Que Málaga es el único museo, no recuerdo la palabra, la expresión que has empleado, era el Museo Picasso. Claro, Málaga tiene un montón de museos que son singulares. El del vidrio y cristal, por ejemplo, el Museo Interactivo de la Música, por supuesto la aduana, el Museo de Málaga, que es una auténtica joya, no solo desde el punto de vista de la pintura o por supuesto también desde el punto de vista de la arqueología. Es más, yo he hecho en falta, un grupo de malagueños echamos en falta el Museo de Historia de la Ciudad, que permita una lectura lógica y organizada de lo que ha sido nuestra población, que tiene 3.000 años de historia, de verdad. Si no 3.000, 2.800, ¿no? Así que esa era la reflexión que quería hacer y espero, don José María, querido amigo, alguna respuesta. Bueno, quizás he sido un poco bruto a la hora de decirlo, pero me refuerzo un poco en lo que he comentado, ¿no? A mí me parece que de los pocos museos que nos han hecho para convertirse en mercancía en Málaga, yo creo que es el Museo Picasso. Es triste, ¿eh? Yo creo que el resto, no sé si el de la aduana, pero creo que el de la aduana también tiene un componente. Pero es que de los demás, vamos a ver, si hablamos del Thyssen o hablamos del Pompidou, pero si son marcas. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, es verdad, y Manolo, tienes toda la razón. He sido un poco bruto, ¿vale? En eso. Pero también yo creo que hay que entender cuál es el fin en realidad de lo que se está planteando. Yo creo que a lo mejor no está mal plantearlo como negocio, pero bueno, que es un negocio. Pero no lo mezclemos con cultura, yo creo que la cultura es otra cosa, ¿no? Y supongo que además los restos arqueológicos se merecen plantearlos como lo que son, no como un negocio. No se me ocurriría ahí que se mercantilizase de alguna manera esa cuestión, ¿no? De todas formas, en este sentido, seguramente estoy influenciado por Rogelio López Cuenca y su teoría de la picasización de Málaga, que en ese sentido yo creo que es para tenerlo también en cuenta, ¿no? Bueno, si me lo permitís, me gustaría tirar una línea para ver qué propuestas hay. O sea, qué opciones ya no solo tiene pensado el ayuntamiento, sino también vosotros qué podríais plantear. O sea, de primeras, qué se os ocurre y qué proponéis. Más allá de lo que se ha hablado y que se conoce en la prensa, digo. ¿Alguna idea original que
que vierais que pudiera ser interesante. Quizás, María, yo hice antes una pregunta de cuál es el momento administrativo de la cuestión. ¿Hay convocado un concurso específico? ¿Hay algún estudio, contratado un estudio, más allá del estudio arqueológico, de la ampliación del estudio arqueológico? ¿En qué momento estamos desde el punto de vista administrativo? Yo es que no lo sé. María. Estás hablando, el micro lo tienes. Ya, lo cojo, seguro que al final lo pillo. Que, si me permitís, como estoy en la fase administrativa, ahora mismo lo que hay es un proyecto básico entregado por parte del ayuntamiento para, bueno, pues para un tipo de edificio en el que bueno, se va a hacer ese famoso anfiteatro que llegaba hasta los 10 metros. La excavación arqueológica se hace precisamente por esa afección y, bueno, en el momento que la excavación arqueológica se dé por concluida, pues la Junta debe aprobar no solamente y decir qué es lo que se tiene que hacer, sino aprobar también ese básico, ¿no? Y pedir ya el de ejecución. Y el proyecto básico, yo es que tampoco lo conozco y disculpadme si soy pesado, pues soy ignorante en esta cuestión. El proyecto básico se ha dado publicidad, se conoce cuáles son sus elementos, de qué se trata, más allá del auditorio de Acota -10. Yo lo sé por la prensa, he oído algo, pero quizá hay un tiempo administrativo muy diferente al tiempo ciudadano. Y entonces, claro, no sabemos cuáles son las ideas que pululan e incluso si hay un proyecto básico, cuáles son sus pautas, sus líneas determinantes. Yo no lo sé. Bueno, y que sea un proyecto básico, me imagino que tendrá que ser la gerencia. ¿Y quién lo ha solicitado ese proyecto básico? ¿Ha sido el ayuntamiento? Ese proyecto básico lo presenta la propia gerencia de urbanismo y como está dentro de la zona de centro histórico, tiene que pasar por la Junta para su aprobación. Como bien sabéis, ha tenido ya varias veces la Junta ha echado para atrás parte de ese proyecto porque no entra dentro del tema del PEPRI, pero ese proyecto básico está en la Junta ahora mismo para darle un sí condicionado o un no, claro. Y en el momento que ese proyecto básico se apruebe condicionado a lo mejor a ciertas pautas que tiene que hacer, determinaciones de volúmenes o de ciertas cuestiones, la gerencia tiene que mandar a la Junta el proyecto de ejecución y una vez que se apruebe, pues evidentemente se ejecuta. Sí, pero ha sido la propia gerencia la que, motu propio, por iniciativa pública, la que ha presentado ese proyecto. Sí, es el proyecto ahora mismo, el que ha presentado el proyecto es la gerencia de urbanismo, sí. Bien, tengo ahora una pregunta que nos hace Berta, en concreto para Ana o Rafael. Dice, según se ha contado en prensa alguna vez, Gluckman, si no lo pronuncio mal, se quedó maravillado de la concentración de restos históricos en un espacio tan pequeño, de fenicios al siglo XX, la fortaleza musulmana y el teatro romano debajo. Dice, ¿se merece la historia un edificio liviano en el que se cuente precisamente eso? ¿Ese túnel del tiempo? ¿Cuántas ciudades tienen esa riqueza? Yo creo que Rafael conocía más a Gluckman que yo y es la mejor persona para contestar. Bueno, no creo que el tema es si conozco a Gluckman o no. Se trata de si la pregunta va en el sentido de qué tipo de si ese tipo de edificio debe o no contar toda la historia de lo que haya aparecido. Yo, personalmente, yo creo rotundamente que sí. No sé si liviano o no, ya he dicho yo que un edificio que cumpla las ordenanzas pues es lo que es apropiado allí. Pero desde luego lo que no creo que es admisible es destruir toda la arqueología con un auditorio subterráneo a la cota -10. Yo creo que el subsuelo debería estar, si no todo, prácticamente todo liberado y que sea que sea posible contar en él la historia de Málaga, de la formación de la ciudad hasta nosotros.
Ana, ¿tú sí tienes algo que decir a eso también? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael porque, bueno, yo lo repito, ¿no? Creo que las posibilidades, lo que debemos cambiar el chip ya de una vez, ¿no? Lo que son problemas deben pasar a ser oportunidades y no nos podemos permitir seguir perdiendo patrimonio y como se ha comentado, ¿no? Además, el patrimonio que tiene Málaga va a convertirse en un patrimonio traído de fuera. ¿Qué necesidad tenemos de traerlo de fuera si lo tenemos aquí? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Manolo. Bueno, hay municipios donde tienen su propio museo local y museos locales como el Museo de Antequera, que me parece un museo espectacular, un museo que además cuenta la historia de los antequeranos desde la época de los dólmenes hasta ahora. Y Málaga, ese espacio no cuenta con él, ¿no? Entonces yo, tanto con bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado Rafael, además creo que bueno, el enroque que tuvimos que hacer en el Museo Picasso yo creo que no fue fácil, sé que además Rafael fue uno de los grandes defensores de que bueno, la muralla del Museo Picasso, la muralla fenicia, lo que es el hecho fundacional de nuestra ciudad, se quedara en el sitio donde está y costó mucho trabajo porque bueno, habría otros elementos preestablecidos allí, además complicados, pero yo creo que cuando te empeñas, y tanto Isabel como Rafael jugaron un papel muy importante y hoy en día es un hito en nuestra ciudad y no solo en nuestra ciudad, sino fuera de nuestra ciudad y fuera de nuestro país. Entonces yo creo que merece la pena apostar por nuestro patrimonio. Gracias, Ana. Bien, veo que ha vuelto Noelia y me gustaría darle la palabra por si quiere comentar o hacer alguna pregunta, dar su perspectiva. El micrófono. Bueno, pues buenas noches a todos. He podido estar solamente en las dos primeras intervenciones. Tenía una junta de portavoces que no podía dejar de participar, pero bueno, me parece interesantísimo este foro. Me parece un lujo, además, de los intervenientes y bueno, la calidad de las personas y la sabiduría de las personas que habéis conseguido unir en esta agradable charla sobre el terreno de la historia. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las intervenciones en cuanto a la preservación de patrimonio arqueológico. Creo que, bueno, prácticamente ya se ha asumido la tesis de que hay que seguir agotando la fase arqueológica en su conjunto y, bueno, pues ya me parece un logro que no haya duda, ¿no? Ni haya resquicios ya, ni haya ningún tipo de fisura en torno a defender que lleguemos hasta el final como escucho, porque ya últimamente todos hemos hecho un máster en arqueología con el tema de la historia, que lleguemos a la zona estéril y que nos quedemos tranquilos de averiguar realmente qué más tesoros puede llegar a albergar esta magnífica manzana. El debate posterior de qué se construirá y qué no se construirá, yo soy partidaria evidentemente de preservar esos restos y soy partidaria en la línea que ha expresado Ana Arancibia de hacer algún tipo de edificación que interprete, que explique y que le dé un sentido a estos restos arqueológicos en el subsuelo. Esa es mi apuesta porque me parece pues lo más completo, ¿no? Es un lugar idóneo para explicar las distintas fases históricas de Málaga, desde lo que aparezca, ojalá aparezca algo fenicio, podamos empezar por los fenicios, pero si no, bueno, pues por la fase romana, y me parece un lugar maravilloso para un punto cero de explicación histórica, pero evidentemente pues soy partidaria de que haya algún tipo de edificación que pueda interpretar y pueda explicar a las personas que lo deseen realmente lo que haya aparecido y lo que suponía eso en la ciudad de Málaga. Y nada, pues aprendiendo todos los días cosas nuevas, que es una maravilla escucharos. Y bueno, respetando todas las opiniones, desde quien no quiere construir absolutamente nada. Yo lo decía los primeros días, que es fácil empatizar, ¿no? Con veíamos esos cines Astoria y Victoria tan horrorosos, perdonadme, que no, a mí no me gustaban, no quiero tampoco, si a alguien le encantaban, pues lo respeto, pero ahora de repente vemos esa zona diáfana, pues
todos disfrutamos, ¿no?, de esas vistas. No digo con eso que haya que dejar ahora mismo la excavación así al descubierto, porque probablemente no es lo más idóneo. Hay que preservarla y yo creo que hay que hacer algo que la interprete. Pero también coincido con Rafael, que decía, bueno, pues por lo menos la parte de la intervención que he escuchado, yo tal y como estaba proyectado el edificio, que salió un ganador del concurso de ideas, no salió ganador, pero finalmente fue la opción que se quedó, pues yo creo que ahora mismo es inviable con lo aparecido hasta ahora. Y por mi parte nada más que agradeceros todas vuestras intervenciones y que nos iluminéis de esta manera con vuestros conocimientos. Muchas gracias, Noelia. Bien, ¿alguno de los ponentes quiere intervenir o alguna pregunta al resto de los oyentes por el chat? Bien. Oye, pues yo voy a aprovechar, María, ya que en este silencio tan elocuente, la idea de un museo, más que un museo, la idea de un espacio donde se pueda visualizar toda la historia de la ciudad, eso que lo hemos visto en otras partes, desde su nacimiento, con esa abundante cartografía que tenemos, se podía hacer como un vídeo, una película o lo que sea, un documental sobre cuál es la evolución de la ciudad. Eso sería yo creo que muy acertado. No estoy diciendo que se haga allí, en el Solar de la Historia, pero vamos, sí digo que esa es una idea que se barajó también con el Museo de la Ciudad en su día, ¿no?, de la Plaza de General Torrijos. Hacer algo donde el visitante, no voy a decir turista, pero el visitante o el paseante pueda decir, bueno, ¿cuál es la visión entera de la ciudad? ¿Cómo surge en esta recachita, ¿no?, alrededor de un puerto? ¿Cómo surge la ciudad? A mí eso, y cómo se va ampliando. Y cuáles son las murallas, cuáles son las perspectivas, dónde están los arrabales, Tabanín, la Fontanela, en fin, una explicación de la ciudad. A mí eso me parece que nos falta. No sé cuál es vuestra idea. Yo aprovecho que estamos aquí, gente que pueda ilustrada para ver qué os parece esa idea, ¿no? Bueno, con vuestra venia, es que a eso quería yo referirme antes. He puesto sobre la mesa una opinión que no es mía solamente, sobre la imperiosa necesidad de que nuestra ciudad cuente con un museo que nos permita conocer el relato completo de esos casi 30 siglos de vida, de comunidad organizada, quiero decir, porque bueno, no sabemos cuántos siglos anteriores estuvo esta misma tierra pisada, pues como decía don Francisco Bejarano, pues por aquellos bástulos, ¿verdad? Eso creo que es una necesidad imperiosa y que, como muy bien has dicho, Chumi, fue el origen de lo que hoy es el Museo del Patrimonio, que es un quiero y no puedo, porque le falta, creo yo, pues mucha enjundia para ser ese ansiado museo de la ciudad. Pues sí, muchas gracias, Manolo. Ahora me ha pedido el turno de palabra Berta, que quería intervenir. ¿Me oís? Perfectamente. No, que un poco incidiendo en lo que ha dicho... La asesora de cultura. Bueno, hablo en calidad de público casi, María, y periodista, experiodista. Que un poco incidiendo en lo que ha dicho Manolo y para poner un poco en valor todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 30 años veo a Bartolomé Mora, veo a más arqueólogos además de Ana. Yo creo que a esta ciudad, alguien, no sé quién ha dicho, que yo creo que ha sido Chumi, que había en calle Álamos incluso unos restos que apenas conoce la gente, ¿no? Y es verdad que han ido apareciendo restos y se ha luchado mucho. Ana hablaba de Rafael y el Picasso,
no nos podemos olvidar de los restos fenicios en el rectorado, que creo que también ahí hubo cierta lucha por llegar a ellos. Y yo creo que el Astoria, precisamente, el solar, sería el lugar, ese kilómetro cero de la ciudad, donde la gente pudiera tener un mapa mental que le explicara todo lo que se ha ido encontrando, toda la historia de la ciudad y todo lo que se ha ido encontrando en la ciudad. O sea, el punto cero de un paseo arqueológico y por la historia de la ciudad, porque es verdad que muchas veces están desperdigados, como ha dicho Ana, con razón, en condiciones no óptimas algunos de ellos, ¿no? Y yo creo que la sensibilidad arqueológica, lamentablemente hemos visto que existe, porque lo vimos cuando se arrasó con el barrio musulmán del metro, que hubo cierta contestación ciudadana, y yo creo que justo ese solar quizás sería el sitio donde los profanos con la arqueología pudieran darse cuenta de la enorme riqueza que hay en otras partes de la ciudad, pero empezar ese recorrido desde ahí, ¿no? Sí, efectivamente podría ser un punto de partida. Ana dijo que era como la puerta de entrada a la ciudad, ¿no? Sería muy interesante. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, una intervención? Rafael. Yo por puntualizar y finalizar mi intervención, estoy totalmente de acuerdo con el edificio que se podría plantear, que explicase la historia de la ciudad y que además que esa edificación contribuya según yo he expuesto, a formalizar el cuarto lado de la plaza, buscando para la plaza no las vistas, sino su propio espacio, su propia belleza como espacio urbano, un lugar tranquilo, acotado, bien urbanizado, con el tráfico reducido y con la tranquilidad y belleza urbana que esto puede transmitir. De acuerdo, Rafael. Pues si los ponentes quieren decir algo más para ir concluyendo. Con vuestro permiso, muchas gracias por el buen rato que creo que hemos pasado todos y buenas noches, que me tengo que ir. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches Hasta y luego. gracias. Adiós. Gracias a todos. Bien, pues le doy la palabra si Ana o José María quieren decir algo más. Bueno, gracias. Bien, pues le paso la palabra a Jesús Pérez Lanzac para que cierre. ¿Tienes el micro? Es una pena, pero bueno, si cerramos, creo que espero que el debate o las diferentes intervenciones y cruces de intervenciones pues haya servido para fundamentar alguna decisión que se adopte respecto al solar de los antiguos cines Astoria y Victoria, al que yo frecuenté bastante en su día esos cines. Y creo que estamos todavía en el periodo de discusión, ¿no? Según se ha dicho, pues creo que, bueno, me repito, que hay un tiempo administrativo que no sabemos y ahora mismo todos estamos esperando la terminación de los restos arqueológicos. Pero yo creo que al final no es esto lo más importante, salvo un descubrimiento excepcional que yo particularmente, con lo poco que conozco, no me lo espero. Quizás algunos restos fenicios, pero vamos, el rango lo dirá Cultura o quien tenga que decir el rango de conservación. En cualquier caso, se pueden integrar en un edificio. En un edificio que o bien, como dice Rafael, cerraría esa plaza estructurada desde todos los avatares, pero una plaza que termina de estructurarse en el siglo XIX, una plaza decimonónica, muy unida al pensamiento liberal malagueño, la primera en el peligro de la libertad, y en cualquier caso habría que hacer un edificio, pero claro, estamos viendo que no sabemos qué tipo de edificio. Un edificio que integre esos restos arqueológicos, si son del rango debido para integrarlos, no solamente el Museo Picasso, el Hotel Vinci y otros
espacio. Ya hablé antes de calle Álamo 5, que es el inicio de toda la muralla de Málaga, ¿no? Que eso se conocía y existe. Pero ¿cuál es el rango de esos restos arqueológicos? Bueno, cuando lo sepamos, pero yo creo que el problema principal no sería ese, sino sería qué tipo de edificio se haría allí, cerrando la plaza o permitiendo la visualización de una ladera que hasta cierto punto algunos lo ven como algo del futuro, toda esa ladera verde, pero que en la actualidad no sabemos si tiene el rango suficiente como para decir, bueno, abrimos la plaza y dejamos, liberalizamos ese espacio. No, incluso desde el punto de vista arqueológico entiendo que los arqueólogos dicen que es preferible conservarlo con un edificio que no acotarlo y que al final acaben, leí hace poco, lleno de latas, ¿no? de cerveza o en fin, de bebidas, ¿no? Que es preferible hacer un edificio. Estamos en el momento de que, por lo visto, que yo no lo conozco, el proyecto presentado no es el adecuado y en el momento de ir pensando a ver qué tipo de edificio se haría allí. No sé si estáis de acuerdo con esta conclusión que yo he llegado. En cualquier caso, para cerrar el debate, agradezco mucho vuestra intervención. Ha sido una participación numerosa, hemos llegado hasta 58 o 60 personas en un tema donde la opinión pública pues está debatiendo con intervenciones, pero yo creo que lo que es la población debería de tomar también un poco cartas en el asunto, en el sentido de el tiempo político o el tiempo administrativo adecuarlo a un tiempo ciudadano, es decir, recuperar esa palabra para poder decir, pues mira, pues esta es mi idea o yo prefiero esto de esta manera, siempre con criterios fundamentados, como hemos intentado hacerlo hoy con vuestra participación. Muchísimas gracias. Y gracias, Noelia, por tu apoyo también a la iniciativa del Club Liberal. Y a Berta, naturalmente. Y a todos. ¿Se me escucha? Un placer. Bien, pues paso la palabra ahora a Rafael O'Donnell, el presidente del Club Liberal 1812 de Málaga. Bueno, pues la verdad es que haya habido tantos silencios y tan pocas preguntas es obviamente por vuestra participación que habéis hecho posible de sacar inmensas dudas que seguramente las personas que han acudido hoy, que han estado en torno a 60, pues les habéis sacado de todas las dudas. Habéis tenido un éxito tremendo y quiero agradeceros, por supuesto, a Manolo, a Rafael, a José María y a Ana su participación y aportación de su experiencia y sus conocimientos. En definitiva, hacer una videotertulia con un espacio de debate, que es lo que nos gusta a nosotros, de entendimiento. De verdad, mi más cordial enhorabuena a todos. Habéis conseguido lo más difícil, habernos tenido muy atentos a vuestras opiniones. Yo creo que el Club Liberal ha conseguido el compromiso que trae y que quiere traer cada día que convoca este tipo de conferencias, tertulias. Y es traer un debate liberal, con distintas opiniones, con distintas posturas, y que creo que en esta ocasión, y estoy de acuerdo con quien ha expresado la idea de que efectivamente el ciudadano tendría que participar también en estos asuntos que tanto y tanta importancia tienen, pero sí desde que nosotros, la sociedad civil, estemos informando, como lo estamos haciendo esta tarde, para que luego la gente pueda tener un criterio o unos distintos criterios y poderse, por supuesto, acudir a lo que le parezca más oportuno, pero por supuesto con esta comunicación. Repito, muchas gracias. Y por supuesto a todos vosotros que habéis participado y que habéis estado asistiendo a este acto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.